Chao pueblo y bienvenidos a un nuevo episodio en el cual les estaré hablando en caliente mis impresiones de el Roma Juventus y esta nueva Juve que se está viendo ya solo con 2 semanas, el impacto de Tudor dentro de los jugadores, cómo juegan en el campo, la garra que le ponen y las declaraciones de post partido tanto de los jugadores como del entrenador. ¿Y qué puede decir en cuanto a las esperanzas para calificar a la Champions League del año que viene? Eso sí, antes de entrar de lleno, como siempre, mi invitación a que dejen ese me gusta, se suscriban y compartan. Son cosas simples que no les cuesta absolutamente nada y que nosotros hacen una muy, pero muy gran diferencia para poder llegar a tantísimos de nuestros hermanos y hermanas juventinas alrededor del mundo que todavía no han encontrado esta su casa en Pueblo Juve. Así que bueno, entrando de lleno, chicos, les doy, digamos, mi resumen en general. A mí me pareció un partidazo de fútbol. Al final se vio, ¿no? Un resultado como el que esperábamos, o por lo menos el que yo esperaba, de acuerdo al directo que hicimos el viernes, un empate 1-1, donde ambos equipos buscaron herir, ambos equipos buscaron tratar de sacar el resultado, pero se vio claramente en el campo cuál era el equipo que tenía más hambre, más ganas de ir por la victoria y sorprendentemente para muchos no fue el equipo local que venía de 7 victorias consecutivas, que supuestamente tenía que llegar oliendo sangre de la Juve que venía herida, sino todo lo contrario, fueron los bianconeri del Tudor que entraron al campo desde el minuto ya, desde el primer silbido, entraron buscando el partido. Los 15 20 minutos primeros del primer tiempo fue un asedio juventino sobre la Roma. La recuperación de balón en el mediocampo de la Roma era constante, se creaban oportunidades de gol y peligro para la Roma. Al final pegamos un poste, el portero salvó otra. Realmente fue una Juventus que arrolló a la Roma en el primer tiempo. Obviamente no puedes mantener ese ritmo constante durante todo el tiempo. Bajamos un poco el ritmo. La Roma empezó a encontrar un poco de confianza, llegó un par de veces. Excelente la defensa, hay que resaltar ahí también el día de hoy. Y en el mejor momento de la Roma, en el primer tiempo, llega un gol, un golazo de Locatelli. Porque es un golazo, digamos, más que todo por el control que tuvo durante el tiro. No era fácil, la agarró de una, la podía haber metido en el quinto anillo y en cambio mantuvo el control, la puso en el ángulo y logró darle el liderato momentáneo a la Juve. Después, en el segundo tiempo, continúa más o menos lo mismo, pero lo que en este equipo ha sido una incógnita para mí, que yo creo que moriré con esto, son los malditos centros. O sea, yo sigo sin explicarme cómo un equipo pasa de ser uno de los equipos que mejor defiende centros y mejor y más goles crea de tiros de esquina y de centros a pasar al peor equipo de toda la liga. Y me mojo diciendo que yo creo que somos el peor equipo en las 5 ligas europeas en defender centros. Somos muy, muy débiles ahí y termina enfrente Di Gregorio, Shomorodov, y la mete con facilidad, aunque hay que decir que también pegó en la parte inferior del poste, o sea, casi se la come Shomorodov, pero estaba realmente muy cerca. Pero el partido siguió, continuó con la Juventus buscando ese gol de la victoria, estuvo cerca de nuevo en hacerlo, también en la Roma pegó un poste en eso, pero lo que me gustó es que yo vi en el minuto 89-50, ¿no? Minuto 90 casi, y ahí también no entiendo por qué dieron tan poco tiempo extra cuando los dos equipos hicieron los 10 cambios, si mal no recuerdo, tan solo 3 minutos de tiempo extra. No entendí la verdad, pero bueno, no sé, las nuevas leyes son así. Y vi un equipo que se impuso hasta el último minuto, buscó el gol hasta el último silbido, cerramos el partido atacando, cerramos el partido poniendo a la Roma tras las cuerdas, y no tuvimos suerte de terminarlo. Y aquí es donde quiero resaltar algunas cosas que también no solamente vi en el partido, sino en el post partido, ¿no?
Y me gustaría empezar con algo negativo, y no sé si ustedes lo vieron, que fue justo en la oportunidad del casi gol de Nico González, el cual estaba celebrando su cumpleaños el día de hoy, en el cual viene Wea por la banda. Vlahovic hace un movimiento terrible en el área, se acerca a Wea en vez de ir al espacio. Wea termina tomando la decisión correcta, que es centrar a Nico, que tenía un poco más de espacio. Nico hace un cabezazo perfecto, y bueno, el portero de la Roma hace una gran salvada. A mí lo que me molestó muchísimo fue el regaño que le pega Vlahovic a Wea por no pasarle el balón a él. Y yo creo que eso es absolutamente innecesario. Y si ustedes están en el grupo de WhatsApp de Pueblo Juve, sabrán que yo puse Vlahovic es insalvable. Porque no toma las decisiones correctas. No toma las decisiones correctas. No se mueve como debe ser en el área. No apoya a su equipo. Y aun cuando su equipo hace las cosas correctas, se les tira encima a ellos. Se volvió a quejar con el árbitro. O sea, realmente bastante decepcionante porque yo me gustaría que Blajovic destacara, y hoy una vez más tuvo la oportunidad de hacerlo y simple y sencillamente no lo hizo. Por el otro lado, tres jugadores que para mí fueron los mejores jugadores del partido por parte de la Juve. Nico González hizo una labor espectacular, espectacular en la fase de presión, de ataque, recuperación de balón, creación de juego, unos pases en vertical al espacio buenísimos. Es casi como que reencontramos al Nico González que habíamos comprado. Esa es su posición, ahí es donde tiene que jugar, y me alegra que Igor Tudor haya identificado eso y lo haya puesto ahí. Locatelli, muy bien también, no solo por el gol, me parece que hizo muy buena labor de recuperación, de gestión del mediocampo. Esta vez no vi a una Juventus que cedía el mediocampo como lo vi contra el Genoa, por ejemplo. Vi un mediocampo mucho más firme, ¿no? Con Locatelli y Thuram. Así que un aplauso al buen Manuel, y se lleva un golazo también. Y para mí, Kalulu fue una cosa, pero bueno, o sea, orgásmica. Pierre Kalulu, la manera de defender de este muchacho nos salvó de un gol. Ganó unas jugadas donde parecía que le habían ganado la espalda, y él en cambio había pivoteado de forma perfecta para ganarle la visual al delantero, y le quita la pelota de forma excelente. Se barre, se interpone, gana balones, sube al ataque. De verdad, chicos, qué manera, qué robo le hicimos al Milan con 14 millones más 3 por Pierino Kalulu, de verdad. Y a mí lo que me mató de risa fue que en la rueda de prensa dice que él no está muy atento a redes sociales, ¿no? Porque le habían preguntado sobre su renovación. Lo chistoso es que, bueno, ustedes lo vieron publicado en nuestras redes, habíamos visto a qué tipo de redes sociales está atento Kalulu, ahí lo dice en la rueda de prensa el buen Piero. También querría hacer una mención honorífica a Kelly, porque me pareció que hizo una labor defensiva muy correcta. No vi errores por parte de él. Ganó varios balones importantes y no tenía una labor fácil con Selic por ese lado, o Angelino, ahorita no recuerdo. Ahora, habiendo dicho eso, lo que más me gustó es la garra de equipo durante los 90 minutos. O sea, no se vio un equipo que se echó para atrás, se cerró, no se vio un equipo desganado, un equipo sin confianza, todo lo contrario, se vio un equipo con muchísima confianza que vino a proponer fútbol a Roma con la convicción que podía llevarse los 3 puntos. Y eso para mí es importante. Sé que terminamos empatando 1-1, que para mí de nuevo me parecía un empate muy bueno en Roma, lo habíamos hablado el viernes, pero yo, para mí este es 1-1 con ganas con sabor de victoria, por el cambio casi de 180 grados que yo vi en el Fiorentina Juventus y en el Roma Juventus. O sea, es otro equipo, y a mí me vuelve, o sea, me impresiona que un entrenador haya podido tener tal impacto en un grupo en 2 semanas, porque eso es lo que hay. Son 2 semanas de trabajo. Esa es la gran diferencia que hemos tenido aquí, y en 2 semanas les cambió la mentalidad y la percepción. ¿Está todo arreglado? Absolutamente no. Ya les di 2 ejemplos. O sea, los centros tenemos que ser más letales cuando tenemos tiros de esquinas,
y tenemos que ser mucho más defensivos cuando nos tienen centros y tiros de esquinas contra nosotros. No podemos hacer tanta agua, así no se pueden ganar los partidos. Pero fuera de eso, la mentalidad, la convicción de estos jugadores fue lo que realmente me gustó muchísimo y las ganas con las que entraron también los que entraron. No hubo uno que entró en el segundo tiempo, que entró medio flojito. Sé que Coop Miners también entró y hizo lo que pudo también, pero no me pareció que jugamos con uno menos cuando entró Coop Miners. No es que dio un gran partido, pero una mejorita la vi. Claro, jugó poco. Pero de verdad, a mí me impresionó esa diferencia. Y no solo eso, chicos, sino que las declaraciones en el post partido es una ventana a lo que ha hecho Igor Tudor en 2 meses en la mentalidad de estos chicos. O sea, Locatelli hablaba de que habían decidido que habían llegado a Roma a llevarse los 3 puntos, que había un poco de amargura por no haberlo hecho. Habló de lo que habló con Buffon, que estaba en el estudio de DAZN, y le dijo: Gigi, tú sabes lo que significa para mí la Juventus, llevar la capitanía de este gran grupo y anotar un gol como el que anoté, eh, es algo indescriptible. Le dijo a Gigi: el gol que te anoté me cambió la vida, porque recuerdan, él anota ese gol con el Milan y poco después se lo trae la Juventus a Turín. Entonces imagínense, ¿no? Me cambió la vida el gol que te metí, Gigi, porque siente la camiseta. O sea, nos puede no gustar Locatelli como capitán, nos puede no gustar como jugador, pero creo que nadie puede cuestionar que Locatelli es un gobbo total. Y no por estas declaraciones, sino por muchas. El otro que declaró fue Pierre Kalulu, en rueda de prensa, y también habló de que hay amargura en el grupo. O sea, ese grupo sacó un empate en Roma, un equipo que llevaba 7 partidos consecutivos ganando, y entró al camerino enojado, molesto, porque querían y sabían que podían sacar la victoria. Y el mismo Pierre lo dijo. Sí, es un punto importante, pero hay un poco de amargura porque sabíamos que podíamos sacar y estuvimos muy cerca. Y el Tudor lo reforzó también. Lo reforzó. En la rueda de prensa dijo prácticamente lo mismo. Vinimos a proponer fútbol, sabíamos que podíamos sacar en los 3 puntos, estuvimos muy cerca de hacerlo, pero no corrimos con suerte, no pudimos convertir ese gol extra. Para mí siempre es importante meter un gol extra. Ganar es lo que cuenta. No es importante, pero es lo que más cuenta. Entonces, nos dejamos llevar decir que la Juve de Tudor es mucho más juventina. Bueno, es difícil contra los argumentos y los hechos que se ven en el campo. Y ahora yo pregunto, y esto es una pregunta al cual les pido a ustedes que me escriban en los comentarios, ¿no? Y sé que en este punto es mucho más fácil decir lo que voy a preguntarles porque ya tienes los hechos del pasado, todo lo que ha sucedido. Pero yo creo que nos estamos empezando a dar cuenta y duele admitirlo, porque estamos muy emocionados, pero nos estamos empezando a dar cuenta cuánto daño hizo Thiago Motta en la Juventus y cuánto daño hizo no tener una directiva juventina que le pusiera un pare a lo que estaba pasando internamente. Y lo pregunto porque solo con 2 semanas de Igor Tudor y alguien que tiene el ADN Juve, se están viendo mentalidades y declaraciones muy diferentes. No sé, chicos, díganme ustedes, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo vieron ustedes este partido? ¿Qué fue lo que les gustó? ¿Qué no fue lo que les gustó? ¿A quién pondría como sus 3 mejores jugadores de la Juventus? Los leo todos los comentarios. Lo dejamos hasta aquí. Muchísimas gracias por su atención. No se olviden dejar ese me gusta, suscribirse y compartir. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego, pueblo. Gracias. Chao.